Mod Pie, la hermana mayor de Pinkie, que resulta ser una pony bastante callada y poco expresiva. La veríamos aparecer por primera vez durante el episodio de la cuarta temporada llamado El orgullo de Pinkie, en un retrato que tenía la Ponkas en Sugar Cube Corner, aunque no la veríamos físicamente sino hasta 6 episodios después, en el capítulo llamado La visita de Mod, donde por fin podemos conocerla a ella y a su mascota Peñasco por primera vez, que por cierto, Peñasco es una roca. Así es, una roca. De hecho, la primera impresión que le da a Twilight y sus amigas no es del todo placentera. Pinkie me dijo que compartimos el amor por la moda. Me gusta mucho expresarme a través de mi atuendo. ¿Y qué nos dice el encantador modelo que estás usando ahora, Mod? No dice nada, es un vestido. Irónicamente, este silencio y frialdad que parece tener todo el tiempo la hace aún más interesante, pues no sabemos realmente qué es lo que siente o lo que está pensando, llenándome personalmente de muchísima curiosidad. Otra cosa que me pregunto bastante es por qué no te has unido a mi servidor de Discord de Ecuestria Latina, donde estamos hablando de My Little Pony y otros temas. No pierdas más el tiempo y ve a unirte con el link en la descripción. Bueno, ahora sí prepárate porque hoy analizaremos 5 curiosidades muy interesantes sobre Mod Pie. Número 5. Como te mencioné al inicio, Mod Pie es una pony muy interesante. Personalmente creo que está cargada de datos curiosos, pero qué mejor forma de comenzar con ellos que con su propio nombre. Así es, aunque no lo creas, el nombre de Mod tiene algunas curiosidades que quizá no conocías, y es que ¿sabías que su nombre en realidad es un juego de palabras? Pues por su sonido, Mod Pie podría traducirse como pastel de lodo. Esto podría ser una referencia al famosísimo pastel de lodo del estado de Mississippi en los Estados Unidos, también conocido en inglés como Mississippi's Mod Pie, un postre muy popular a base de chocolate que se originó en este famoso estado pantanoso. No solo esto, pues muy probablemente pensarás que el nombre de la hermana de Pinkie es simplemente Mod Pie y ya está, pero no podrías estar más equivocado, pues así como Pinkie Pie en realidad se llama Pinkamena Diane Pie, el nombre completo de Mod es nada más y nada menos que Maudolina Daisy Pie. Vaya sorpresa, yo tampoco lo sabía, pero esto del nombre no queda aquí, pues incluso en algunas partes de mercancía, Hasbro se dirige a Mod como Mod Rock Pie, que podría traducirse como pastel de lodo y rocas, todavía más bizarro si me lo preguntas. Número 4. Como ya todos sabemos, las cutie marks generalmente son como las huellas digitales, únicas e irrepetibles que representan el talento de un pony. Estas pueden llegar a ser incluso muy misteriosas, como es el caso de la cutie mark de Secora, de la cual no sabemos muy bien lo que significa, pues como mencioné en mi video de curiosidades sobre ella, que de hecho tienes en una anotación por si quieres ir a verlo, es una cutie mark muy extraña, pues esta presenta lo que parece ser un sol. Otra cutie mark muy interesante es la de la princesa Cadance, que de nuevo, tal y como mencionamos en mi video sobre su historia, esta pareciera ser la forma del corazón de cristal. La cutie mark de Mod es también bastante intrigante o quizá bastante lógica, pues a pesar de que no tenemos muchas oportunidades de verla debido a que la hermana de Pinkie viste un vestido muy particular que suele tapar su cutie mark, las pocas veces que la vemos podemos notar que es una especie de diamante de piedra. Una curiosidad sobre su cutie mark es que su forma se parece bastante a Tom, esta roca gigante que podemos ver durante el episodio El regreso de la armonía parte 2 y que Rarity protege con su vida pensando que es un diamante gigante. A lo que yo vine fue a esto. Como dije, puede ser una cutie mark bastante lógica, pues Mod es una experta en rocas tal y como pudimos notar en su primera aparición. Esta es una roca sedimentaria. Eso es realmente fascinante, ¿no creen, chicas? Número 3. Los ponis del Imperio de Cristal son cuanto menos muy interesantes, pues tal y como mencionamos en el video de la historia de Cadance, estos tienen características bastante únicas, y es que, de buenas a primeras, pensaríamos que los ponis de cristal son tan variados y diferentes como los demás ponis en Ecuestria, donde podemos encontrar desde Pegasos, ponis terrestres, pasando por unicornios y hasta los alicornios como las princesas. Incluso los demás ponis en Ecuestria tienen patrones bastante diferentes que los diferencian unos de otros. Algunos tienen diferente estilo de cabello, por supuesto una raza distinta y particularmente colores y tonos muy vivos y variados. Sin embargo, cuando vemos a los habitantes del Imperio de Cristal más de cerca, rápidamente nos daremos cuenta que ellos no son iguales a los demás, pues si los analizas con cuidado, verás que para empezar, estos tienen un tono más apagado en el Imperio de Cristal parte 1, tono que vuelve a la normalidad hasta la segunda parte de estos 2 episodios. Además, tienen un cabello muy particular, pues si aún no lo notaste, el cabello de estos ponis carece de puntas o picos. Bueno, no es que no los tengan, pero
definitivamente es un patrón de cabello mucho más redondeado, muy característico. Otro detalle son sus pestañas. En todas las ponis de cristal, sus pestañas consisten en una sola línea, muy diferente a por ejemplo Rarity, que sus pestañas se dividen en varios cabellos. No solo esto, pues como dije en el video de Cadence, todos los ponis de cristal son ponis terrestres. Pero volviendo con Maud, ¿qué tiene que ver todo esto con ella? Bueno, una curiosidad de Maud Pie es que comparte muchísimas características con los ponis del Imperio de Cristal. Pues mira qué interesante que tanto ella como estos ponis tienen el mismo tipo de pestañas. Ambos son ponis terrestres, ambos tienen un estilo de cabello bastante parecido e incluso me atrevería a decir que su personalidad es bastante similar también, o bueno, por lo menos cuando los ponis de cristal estaban deprimidos. Y es que hasta los cristales que podemos ver en el Imperio tienen forma de roca, cristales que aparecen por ejemplo en cuevas. ¿Será que Maud en realidad es un habitante del Imperio de Cristal? Dime lo que piensas en los comentarios. Número 2. Maud Pie definitivamente tiene una personalidad muy característica, pues como pudimos ver en su primera aparición, ella llega a ser muy sarcástica, directa y también un poco expresiva, algo que al principio deja desconcertada a Twilight y sus amigas. Esta curiosidad en concreto es una teoría que realmente no sé si alguien más ya la haya desarrollado, pero que personalmente yo mismo la formulé hace bastante tiempo, y acá solo te mostraré una pincelada de lo que quiero que sea un video exclusivo, así que no me vayan a robar la idea, ¿eh? ¿Alguna vez has notado que toda la familia Pie desprende una vibra un poco extraña? Si analizas a Pinkie y su familia, verás que todos tienen personalidades un poco negativas. Su madre y su padre son dos granjeros que rara vez sonríen, están muy ocupados todo el tiempo trabajando en la granja de rocas. Sin embargo, para esta curiosidad quiero enfocarme principalmente en Pinkie, Maud y sus demás hermanas, pues una curiosidad sobre ellas es que todas emanan sentimientos principalmente negativos. Limestone Pie se presenta con una actitud bastante gruñona, es como si estuviera molesta todo el tiempo con los demás. Algo curioso y hasta algo irónico es que su cutie mark es un limón cortado por la mitad con 2 piedras calizas. Por lo menos acá en Costa Rica se suele decir que cuando alguien es bastante gruñón es como un limón, bastante amargado y le arruga la cara a cualquiera. Marble Pie, quien parece ser la menor de las hermanas, es demasiado tímida, diría que casi igual, si no es que más que la misma Fluttershy, haciendo que se limite a decir muy pocas palabras, casi al punto de no comunicarse. Pinkie, por su parte, si bien ahora es muchísimo más alegre, no olvidemos que antes de obtener su cutie mark, Pinkie no era así, más bien era el antónimo de alegría, pues se notaba que claramente estaba triste todo el tiempo, quizá hasta representando la depresión. Y por último, tenemos a Maud, una pony que no es gruñona, tampoco es tímida, mucho menos depresiva, pero se nota que es demasiado fría y quizá antipática. Definitivamente no me puedes negar que algo no anda bien con la familia Pie. Algunos podrían decir que simplemente son sus personalidades, pero colores grises y apagados, personalidades tan complicadas, todo esto sumado a lo que parece un pasado difícil en la granja, no lo sé, quizá aquí hay un tema mucho más profundo que deberíamos analizar. Por supuesto, no olvides suscribirte para que no te pierdas ese video. Número 1. Creo que uno de los capítulos más emblemáticos de toda la serie es el famoso episodio llamado Pinkie Apple Pie de la 4ª temporada, donde luego de que Pinkie descubriera lo que es la genealogía, surgen las sospechas de que podría estar emparentada con la familia Apple, haciéndola, según ella, prima lejana 2 generaciones por un primo quinto de Applejack, Applebloom y Big Macintosh. El episodio es maravilloso, mostrando una unión familiar muy hermosa, donde todos deciden ir a ver a Goldie Delicious, la prima de la abuela Smith, que tiene un registro completo de la familia Apple. Sin embargo, al final del episodio, la misma Goldie explica que no sabe con exactitud si Pinkie pertenece o no a la familia Apple, lo que deja la intriga al aire y sin una respuesta definitiva. Esto generó muchísima intriga y por supuesto, si Pinkie realmente fuera prima de Applejack, esto significaría que Maud también. Lo más curioso viene cuando te enteras que Ingrid Nelson, actriz de doblaje de voz de Maud Pie en la versión en inglés, el 1 de diciembre de 2014 decidiría publicar este tweet que dice lo siguiente: entonces, lógicamente Maud es una Apple también, ¿verdad? Todo esto será revelado pronto. Respondía a ella con un hashtag a la temporada 5 de My Little Pony. Sin embargo, por lo menos hasta donde yo recuerde, en la temporada 5 no se nos explica nada de esto, por lo que siguen las puertas abiertas a pensar que Maud y sus hermanas están relacionadas con la familia Apple. Si el video te gustó, te agradecería mucho que me regalaras un like. Como siempre digo, trabajo muy duro en estos videos y algo de apoyo me motivaría muchísimo a seguir trabajando con este proyecto. Quiero aprovechar para saludar a todas las personas que pidieron su saludo esta semana, empezando por Dan Lut. También le mando un saludo a Applejack D4, un saludo muy especial para... creo que se pronuncia... a ver, voy a ver si lo puedo decir bien. Jerez Maicolantes
Palacios 1938. Creo que lo dije bien, no sé. Mil disculpas si lo pronuncié mal, amigos. Es que algunos nombres sí están complicados de decir. También un saludo para Juan Carlos Ituburo Reyes 1978. Un saludo para Mel 975, que bueno, no me pidió un saludo directamente, pero me saludó en uno de los comentarios que puso, así que aprovecho para devolverle el saludo acá. Gracias, amigos, por siempre estar apoyándome con sus bonitos comentarios. No olvides suscribirte si aún no lo haces y nos vemos en el próximo video. Adiós.